La ley fue diseñada para proteger a los inocentes, y sin embargo, horas antes de la crucifixión, las autoridades religiosas de Israel hicieron todo lo posible para condenar al único hombre que jamás había cometido un pecado. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas, donde vemos a Jesús comparecer ante las autoridades religiosas de Israel después de ser arrestado en Getsemaní. Al examinar estos primeros juicios, descubriremos cómo quienes debían defender la ley terminaron quebrantándola una y otra vez en su intento por condenar al Mesías. Acompáñenos en la lección titulada La noche que condenaron al Santo de Israel. En el siglo XV, durante el reinado del rey Enrique VII, se estableció un tribunal especial para atender casos de gran importancia. Eran casos donde había riesgo de que los miembros del jurado fueran influenciados, o donde algún juez podía ser sobornado. Este tribunal se reunía en un salón dentro del Palacio de Westminster, y como el techo de ese salón estaba decorado con figuras de estrellas, llegó a conocerse como la Cámara Estrellada. Al principio este tribunal se ganó rápidamente una reputación de justicia e imparcialidad. Ni los poderosos ni los políticos podían manipular o intimidar lo que sucedía en la Cámara Estrellada. Pero lamentablemente con el paso del tiempo, aquel tribunal se convirtió en una herramienta del rey para silenciar a sus enemigos. Y así, la Cámara Estrellada dejó de ser un símbolo de la luz de la justicia y pasó a representar las sombras de la corrupción. Y aunque un sistema judicial corrupto resulta indignante, hay algo todavía más grave, y es un sistema religioso corrupto, o un líder religioso deshonesto. Después de todo, se supone que ellos representan a Dios, quien es santo, justo y verdadero. Bueno, estamos a punto de entrar en una escena donde Jesús enfrentará 6 audiencias o juicios diferentes, y todos estarán marcados por la corrupción y la injusticia. Jesús comparecerá 3 veces ante las autoridades judías y 3 veces ante las autoridades romanas. En total serán 6 juicios ilegales. Ahora bien, hoy no vamos a alcanzar a estudiar los 6, solo nos vamos a concentrar en los 3 juicios ante las autoridades judías. Y para entender mejor lo que ocurrió, vamos a organizar nuestro estudio alrededor de 9 leyes hebreas que fueron violadas durante estos procedimientos. Lucas capítulo 22 resume estas comparecencias ante los tribunales judíos, mientras que los demás evangelios nos ayudan a reconstruir una cronología más detallada. El Evangelio de Juan, por ejemplo, nos informa que, después de ser arrestado en el huerto de Getsemaní, Jesús fue llevado primero a la casa de Anás, aquel anciano sumo sacerdote conocido por su corrupción. Juan escribe en el capítulo 18, versículos 12 al 13, «Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Anás había servido como sumo sacerdote desde el año 6 hasta el 15 después de Cristo. Él ya era demasiado anciano para ocupar oficialmente el cargo. Los romanos decidían quién era el sumo sacerdote basándose en criterios políticos. Ellos buscaban a alguien favorable a sus intereses, alguien dispuesto a enriquecerlos, mediante sobornos o acuerdos convenientes, y nadie manejaba ese sistema mejor que Anás. De hecho, aunque él ya no ocupaba oficialmente el cargo, seguía controlando quién lo ocupaba. Anás había construido todo un imperio alrededor del sistema del templo.
los precios exagerados para los animales para los sacrificios, el negocio de los cambistas, que cobraban comisiones abusivas por cambiar dinero, todo eso estaba bajo su control. Imagínate entonces la furia que debió sentir cuando Jesús llegó al templo, volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los vendedores junto con sus animales. Y como si eso fuera poco, Jesús tuvo el atrevimiento de llamar al mercado de Anás por lo que realmente era: una cueva de ladrones. Así que no nos sorprende que Anás quisiera ser el primero en interrogar a Jesús aquella noche. Ahora bien, comparecer ante el antiguo sumo sacerdote equivalía a una audiencia legal. Pero déjame decirte que lo que estaba ocurriendo aquí era completamente ilegal. La primera ley que se estaba violando era esta: los juicios no debían celebrarse durante las festividades nacionales de Israel. Y era precisamente la temporada de la Pascua, un tiempo en el que las personas piadosas debían estar concentradas en adorar, agradecer a Dios por su gracia y su misericordia. Pero Anás no está pensando en adorar. Él quería interrogar al hombre que le había dado un enorme dolor de cabeza. Y cuando Jesús llega, Anás comienza a disparar una pregunta tras otra. Leemos en Juan 18:19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Ahora esas palabras están cargadas de significado, y es que Jesús está señalando algo evidente, y es que no se puede celebrar una audiencia secreta conforme a la ley. Y al recordarle que él siempre había enseñado públicamente, estaba dejando al descubierto que aquel interrogatorio privado violaba las normas establecidas. Esas palabras deben haber despertado hasta el más cansado en esa sala. Todos los presentes sabían que Anás era corrupto, que tenía poco respeto por la ley, pero nadie se atrevía a decirlo. Bueno, Jesús lo acaba de hacer. Juan nos cuenta que uno de los guardias reaccionó de inmediato y golpeó a Jesús en el rostro por haber dejado en evidencia la ilegalidad de aquella audiencia. Anás acababa de quedar expuesto. Había sido desenmascarado y no tenía respuesta. Así que permitió que uno de sus hombres hiciera el trabajo sucio y descargara su enojo con una bofetada sobre el rostro del Señor. Después de esto, Anás envía a Jesús a la casa de Caifás, su yerno. Y en este punto, Mateo nos proporciona detalles que Lucas no incluye. Mientras que Lucas ahora dirige nuestra atención a Pedro y lo que sucede en el patio, Mateo nos permite entrar en la sala donde continúa el juicio. Y allí se está violando otra ley hebrea, de manera aún más evidente, y es que los juicios debían realizarse públicamente durante el día y no en secreto durante la noche. Sabemos que lo que ocurre en la casa de Caifás es un juicio formal porque Mateo escribe: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mateo 26:57. Este juicio será ilegal desde el principio. Se está llevando a cabo lejos de la vista del pueblo, lejos de cualquier observador imparcial, lejos de los seguidores de Jesús, bajo el amparo de la oscuridad. Es la obra de las tinieblas, escondida detrás de la noche. Y aquí es donde se rompe otra ley hebrea más. Y es que 2 testigos debían presentarse y coincidir en sus acusaciones. Esa ley aparece en Deuteronomio capítulo 19, donde Moisés escribe: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Deuteronomio 19:15. Y ahora, teniendo presente la crítica importancia de testigos confiables en el sistema judicial judío, escucha lo que escribe Mateo.
Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Mateo 26, del 59 al 60. Imagínate eso. Están buscando mentirosos. Necesitan encontrar a dos personas dispuestas a inventar la misma historia, pero el problema es que todos esos mentirosos no logran ponerse de acuerdo. Cada uno cuenta algo diferente. Ninguno coincide con los demás. Las acusaciones que dan son inconsistentes, y resulta evidente que están inventando todo sobre la marcha. Pero finalmente, y probablemente después de algunas conversaciones privadas entre bastidores, aparecen dos hombres con una versión parecida. Mateo continúa escribiendo, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Mateo 26, del 60 al 61. Ahora, cuando Jesús había pronunciado esas palabras años antes, según Juan capítulo 2, estaba hablando del templo de su cuerpo, o sea, se refería a su muerte y a su resurrección 3 días después. Pero ahora estos testigos distorsionan las palabras de Jesús y lo acusan de amenazar de destruir el templo físico de Jerusalén. Y aquí es donde encontramos otra ley quebrantada, y es que los falsos testigos debían recibir la misma pena que buscaban imponer al acusado. La ley establecía en Deuteronomio 19, del 16 al 19, cuando se levantare testigo falso contra alguno, entonces los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, haréis a él como él pensó hacer a su hermano. O sea, si mentías en un tribunal para perjudicar a otra persona, recibías exactamente el mismo castigo que intentabas imponerle. Esa ley era un poderoso freno contra el falso testimonio. Y déjame decirte una cosa, si la ley se hubiera aplicado esa noche, probablemente habría hecho falta una docena de cruces más en el Calvario para castigar a todos esos falsos testigos. Y ahora, aún después de todos estos falsos testimonios, el Sanedrín seguía teniendo el mismo dilema. No tenían evidencia de algún delito, no tenían testigos confiables. Y bueno, Jesús jamás había quebrantado la ley. Era inocente, era sin pecado, era absolutamente perfecto. Y como no pueden encontrar una acusación legítima, estos líderes religiosos corruptos siguen violando una ley tras otra. Lo que nos lleva a una quinta ley que también será quebrantada, y es que el sumo sacerdote no podía interrogar al acusado. Su función era presidir el tribunal, no actuar como fiscal. Pero observa lo que sucede después de que los falsos testigos terminan de declarar. Mateo nos dice que levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mateo 26, 62. O sea, Caifás se pone de pie y toma un papel que la ley no le permitía asumir. Jesús responderá más adelante, pero por ahora él permanece en silencio. Y ese silencio tiene un gran mensaje, porque es como si estuviera recordándole a Caifás que él también está violando la ley al interrogarlo personalmente. Por eso Jesús ni siquiera dignifica aquella pregunta con una respuesta. Y más o menos por esta hora, en algún momento de la madrugada, Jesús es entregado a los soldados que deben custodiarlo hasta el amanecer, como nos cuenta el relato de Lucas. Las autoridades saben perfectamente que este juicio secreto es ilegal y por eso esperan hasta que salga el sol para simular un juicio oficial y aparentar que todo se está haciendo conforme a la ley. Pero mientras tanto, los soldados tienen a Jesús bajo custodia. Y Lucas nos informa aquí lo que sucede durante esas horas. Lucas 22, del 63 al 64 dicen, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él
y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?» Según registros históricos, un juego parecido a la gallinita ciega se practicaba ya en esa época. A un niño se le cubrían los ojos y los demás lo tocaban o le hacían cosquillas con pequeñas varillas de papiro y él tenía que adivinar quién había sido. Bueno, estos soldados han escuchado que Jesús afirma ser profeta, así que convierten aquella idea en un juego cruel de la gallinita ciega. Le cubren los ojos, lo golpean y luego se burlan de él diciendo, «A ver, profeta, adivina quién te pegó». Y así lo tienen hasta que finalmente llega el amanecer. Nuestro Señor Jesús está cada vez más golpeado y ensangrentado y más agotado, y en cuestión de horas estará colgando en una cruz. Lucas continúa escribiendo que cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio de ellos. Lucas 22:66. El lenguaje de Lucas indica que ahora se ha reunido todo el Sanedrín, y esta sesión se celebra en la gran sala de juicio, ubicada dentro del complejo del templo. Y no pasa mucho tiempo antes de que otra ley sea violada. Aquí está la sexta ley, y es que el acusado no estaba obligado a declarar en su propia defensa. Lucas nos dice que tan pronto como se abre la sesión del tribunal, ya rompen esa ley. Leamos el versículo 67. Y le dijeron, «Si tú eres el Cristo, dínoslo». De alguna manera, nuestro sistema judicial conserva este mismo principio, de que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. O sea, el acusado tiene derecho a guardar silencio. Y Jesús también tenía ese derecho. Él no estaba obligado a responder. Él no tenía que contestar una pregunta que pudiera incriminarlo, que se pudiera utilizar para condenarlo. Antes él ya había permanecido en silencio ante Anás. Pero ahora ha llegado el momento. Jesús entiende que el momento ha llegado de darles exactamente la evidencia que están buscando. Y no porque él sea culpable, sino porque ya es hora de avanzar voluntariamente hacia la cruz. Y no pierdas de vista el problema que enfrenta el Sanedrín. Ellos no tienen pruebas, no tienen testigos confiables, no tienen cargos sólidos. Lo único que han logrado reunir es una acusación absurda acerca del templo. Difícilmente eso justificaría una sentencia de muerte. Quizá merite mandarlo a consejería, pero nunca a la cruz. Así que, aunque no está obligado a responder, Jesús finalmente habla y les dice, «Si os lo dijere, no creeríais, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis». En otras palabras, ustedes no están buscando la verdad. Ya han decidido qué quieren creer. Y ellos no querían aceptar la verdad de que Él era el Cristo, el Mesías Redentor. Sus ojos estaban cerrados. Y sabes que el mismo problema continúa existiendo hoy. La dificultad no es la falta de evidencia. La dificultad es que la verdad exige arrepentimiento. Y muchos prefieren permanecer en la oscuridad antes que rendirse ante la luz. Pero Jesús va todavía más lejos y ahora pronuncia las palabras que sellarán oficialmente su sentencia de muerte. Leemos en el versículo 69, «Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios». Entonces todos le preguntan, «¿Luego eres tú el Hijo de Dios?» Y Jesús responde, «Vosotros decís que lo soy». Es decir, sí, exactamente. Yo soy lo que ustedes mismos están diciendo. El énfasis de la respuesta es inconfundible, y es que Jesús está afirmando que Él es el Hijo de Dios. Un traductor lo parafrasea muy bien, «Ustedes acaban de confesarlo, aunque no lo crean». Y esta declaración es aún más profunda de lo que parece.
Porque, por un lado, está tomando para sí la profecía de Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14, donde el Hijo del Hombre se acerca al trono de Dios y recibe dominio eterno. Por el otro lado, está tomando las palabras del Salmo 110, versículo 1, donde el Señor se sienta a la diestra de Dios para gobernar y juzgar. Entonces, Jesús une ambos pasajes y los aplica a su propia persona. Él está diciendo básicamente, yo soy la persona de la profecía de Daniel, y tengo la posición que menciona el Salmo. Soy el Hijo del Hombre, sentado en el lugar de autoridad divina. El Sanedrín entendió perfectamente lo que acaba de decir. Jesús estaba diciendo que era igual a Dios, en naturaleza, en autoridad y en posición. Es por eso que reaccionan inmediatamente. Entonces, ¿afirmas ser el Hijo de Dios? ¿Estás diciendo que eres Dios hecho hombre? Y la respuesta de Jesús es clara. Sí. Y por si alguien todavía tenía dudas acerca de lo que Jesús quería decir, Mateo registra que añadió estas palabras, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. En otras palabras, pueden matarme, pero volveré. Es una referencia profética al juicio venidero. Jesús está afirmando que Él es el juez divino. Así que no te equivoques, Jesús no es quien está siendo juzgado aquí, el Sanedrín es quien está siendo juzgado. Y ellos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba afirmando acerca de sí mismo. Y es por eso que responden inmediatamente, como escribe Lucas en el capítulo 22, versículo 71. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. O sea, no tienen duda alguna sobre lo que Jesús acaba de declarar. Él está afirmando ser el Mesías, Dios hecho hombre. Ahora, al escuchar eso, ellos deberían haber caído de rodillas sobre aquel piso de piedra y adorarlo. Pero no lo hicieron. Porque, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que se niega a ver. Y en lugar de adorarlo, Mateo nos dice que Caifás pide una votación. Leemos, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¿habéis oído su blasfemia? ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Y con esa decisión violan 3 leyes hebreas más. Permíteme mencionarlas brevemente. La séptima es esta. La sentencia debía emitirse después de un día de reflexión y ayuno. O sea, los jueces del Sanedrín no podían apresurarse a condenar a una persona a muerte. Debían dedicar tiempo a examinar cuidadosamente la evidencia. Debían reflexionar, orar, ayunar, o al menos comer poco. Incluso sabemos por registros históricos que acostumbraban reunirse en pequeños grupos para analizar el caso antes de emitir un veredicto. Pero aquí no hay ninguna reflexión, no hay ninguna pausa, no hay ninguna consideración cuidadosa. La decisión ya estaba tomada. Lo que nos lleva a otra ley que también fue quebrantada, la número 8, y es que si la votación para la pena de muerte era unánime, el acusado debía ser absuelto. Ahora, eso puede sonar extraño, ¿no? Porque en muchos sistemas judiciales modernos una votación unánime fortalece el veredicto. Pero en Israel ocurría exactamente lo contrario. Los rabinos entendían que eso podía indicar que algo andaba mal. Tal vez los jueces habían dejado de pensar críticamente. Tal vez estaban dominados por prejuicios. Tal vez nadie había mostrado misericordia. Y es por eso que si todo el Sanedrín votaba unánimemente por la pena de muerte, el acusado quedaba en libertad. Pero esa protección tampoco le fue concedida a Jesús. Y aún queda una última ley que fue violada, quizás la más grave de todas,
Número 9, y es que cualquier evidencia de prejuicio o parcialidad invalidaba el juicio. Hoy llamaríamos a eso un juicio nulo. O sea, si el jurado es sobornado, si el juez actuaba de manera impropia, si se ocultaba evidencia, si existía cualquier señal de favoritismo o injusticia, el caso debía ser desestimado. La pregunta es esta: ¿estaba actuando el Sanedrín con imparcialidad y justicia? Obviamente que no. Y observa ahora lo que sucede inmediatamente después de anunciar el veredicto. Mateo escribe: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. O sea, ¿te imaginas a los jueces de una Corte Suprema condenando a un acusado y luego bajando de sus asientos para golpearlo personalmente? Eso es lo que ocurrió aquí. La Corte Suprema de Israel se convirtió en una turba violenta. 70 hombres rodearon a Jesús, lo escupieron, lo golpearon, lo insultaron, se burlaron de él. Y Jesús soportó todo aquello sin pronunciar una sola palabra. Lo hizo por ti y lo hizo por mí, porque el inocente, puro y perfecto Hijo de Dios había venido precisamente para este momento. Él fue juzgado ante este tribunal terrenal para que tú nunca tengas que comparecer ante el tribunal celestial. Sufrió la injusticia de los hombres para que tú nunca tengas que enfrentar la justicia de Dios. Él fue condenado ilegalmente a morir para que tú puedas recibir por gracia el derecho de vivir con Él para siempre. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada La noche que condenaron al Santo de Israel. Puedes escuchar la versión extendida de esta lección en sabiduriainternacional.org. Como escuchamos hoy, Jesús fue condenado injustamente para que tú pudieras recibir el perdón de tus pecados y vivir para siempre con Él. Esa es la buena noticia del Evangelio. Si nunca has entendido claramente lo que Cristo hizo por ti en la cruz, o si deseas saber cómo recibir por fe el regalo de la salvación, queremos ayudarte. Visita sabiduriainternacional.org/evangelio, donde encontrarás una explicación sencilla y bíblica del mensaje que puede transformar tu vida y tu destino eterno. Te esperamos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.